En vista de la importancia que han adquirido en los últimos años los partidos nacionalistas e independentistas, especialmente en Cataluña, vamos a desmontar las falsedades históricas, victimismo y propaganda de estos movimientos. Así que, ¡vamos allá! 1. Los orígenes del independentismo catalán. Si en algún momento Cataluña logra su independencia, no será como resultado de la lucha de una nación oprimida contra otra, sino debido a la generación de un sentimiento antiespañol producto de una reinterpretación de la historia. Los independentistas pretenden que creamos que existe una corriente separatista en Cataluña desde hace más de 300 años. Según ellos, Cataluña fue conquistada por Castilla en el año 1714 y desde entonces los catalanes son gobernados por castellanos, siendo tratados como una colonia por España. Esto, por supuesto, es algo totalmente falso, pues Cataluña ya formaba parte de la corona hispánica desde hacía más de 2 siglos. Los independentistas hablan de este año 1714 debido a que fue cuando prácticamente finalizó la guerra de sucesión española entre dos candidatos al trono, Felipe de Anjou, apoyado por Francia, y el archiduque Carlos de Austria, respaldado por otras naciones europeas. Los independentistas mienten cuando afirman que ese conflicto fue una guerra entre España y Cataluña. Lo que realmente ocurrió el 11 de septiembre del año 1714 fue el denominado Sitio de Barcelona, que fue una de las últimas operaciones militares de la Guerra de Sucesión Española, que determinaría la implantación de la nueva dinastía borbónica en España. En el relato construido por el nacionalismo catalán, en el Sitio de Barcelona se enfrentaron castellanos contra catalanes. Sin embargo, la realidad histórica es que entre los que sitiaban Barcelona ese año, a favor de los Borbones había muchos catalanes, de la misma forma que había numerosos castellanos dentro de las murallas de la ciudad condal que luchaban a favor del archiduque Leopoldo, el candidato a monarca por parte de los Austrias. Los regimientos catalanes de Dragones de Pons, Camprodon, Picalqués, Grimau y Tarragona apoyaron al Borbón Felipe V y fueron los de Camprodon los que evitaron que el francés fuera capturado por los austracistas en el año 1710. Es decir, había catalanes partidarios de los Borbones y castellanos partidarios de los Austrias. Nunca existió, por tanto, una guerra entre España y Cataluña. La realidad de la historia es que el nacionalismo separatista catalán no existía en el año 1714, por la sencilla razón de que a ningún catalán se le pasaba por la cabeza la idea de separar Cataluña de España, pues una cosa era demandar fueros y otra muy distinta reclamar la independencia. El separatismo catalán surgió a mediados del siglo XIX, es decir, más de un siglo después de lo que plantean los independentistas actuales, y lo hizo como un movimiento literario extremadamente minoritario, de escritores que se inspiraban en las novelas del escocés Walter Scott, quien mostraba en sus libros la imagen de una Inglaterra malvada y opresora frente a una Escocia heroica y celestial, víctima de la avaricia inglesa. No obstante, la comparación es totalmente errónea, ya que la situación de Cataluña no era comparable a la de Escocia, que nada tuvo que ver con la formación de la cohesión del Reino Unido de Gran Bretaña. Por el contrario, Cataluña contribuyó, y de manera determinante, ya lo creo, a la construcción y consolidación de la unidad nacional de España. Por otro lado, no es cierto que los Borbones tratasen a Cataluña como una colonia. Cataluña fue la región más favorecida de toda España por las políticas económicas implementadas debido a la nueva monarquía, entre otras la prohibición de importar manufacturas textiles. De hecho, fue precisamente a partir del año 1714 cuando Cataluña vivió una etapa de gran prosperidad económica, convirtiéndose en poco tiempo en una de las regiones más ricas de España. En relación a esto, el abogado y empresario Jesús Lainz relata en su artículo titulado ¿En qué consiste el privilegio catalán? Que a lo largo de los reinados de Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV se dictaron numerosas medidas para favorecer la producción textil nacional catalana en muy buena parte. Obligación al ejército de que adquiriera sus pertrechos en fábricas textiles nacionales, prohibición de introducir en España cualquier tipo de producto textil y un largo etcétera. Tan favorecida resultó Cataluña por los gobiernos borbónicos que, al terminar el siglo XVIII, fue bautizado por varios políticos y escritores catalanes como el siglo de oro de Cataluña.
Tanta adoración sintieron los catalanes por los monarcas de la nueva dinastía que pasaron a los anales las recepciones que se les hicieron cada vez que visitaron Cataluña. Por ejemplo, cuando Carlos IV visitó Barcelona en el año 1802, hubo próceres locales que reclamaron el privilegio de sustituir a los caballos para tirar ellos de la carroza real. El escritor francés Henry Bale, más conocido por su seudónimo Stendhal, en su diario de turista del año 1839 señalaba que los catalanes quieren leyes justas a excepción de la ley de aduana, que debe ser hecha a su medida. Quieren que cada español que necesite algodón pague 4 francos la vara, por el hecho de que Cataluña está en el mundo. El español de Granada, de Málaga o de La Coruña no puede comprar paños de algodón ingleses, que son excelentes y que cuestan a 1 franco la vara. Debido a los privilegios económicos, Cataluña consiguió un desarrollo industrial como nunca antes se había visto. El proteccionismo económico establecido en todo el reino aseguraba a la industria catalana un mercado cautivo para su producción textil, ya que estaba protegida de la competencia extranjera. En aquel momento los demás españoles decían que Cataluña trataba a las otras regiones de España como si fueran colonias catalanas. Los liberales de aquella época, siempre partidarios del libre comercio, sostenían que los catalanes se enriquecían a costa del resto de los españoles, que tenían que pagar por una prenda hecha en Cataluña el doble o el triple de lo que costaba en Francia o en Inglaterra. La industria catalana y vasca tenía en cautivo al mercado del resto de España para ellos. Cuando el granadino Francisco de Paula Martínez de la Rosa, primer presidente del Consejo de Ministros de España durante el trienio liberal entre el año 1820 y 1823, sostuvo que el proteccionismo económico establecía una tiranía que obligaba a todos los españoles a comprar productos industriales catalanes malos y caros, los políticos, los intelectuales y los periodistas catalanes le contestaron al unísono que todo era por el bien de España. 2. El independentismo catalán en el siglo XX. Justo después del final de la Guerra de Cuba, los escritos del nacionalismo cultural y político catalanista, como los producidos por Almiral, comenzaron a extenderse masivamente y a ganar popularidad gracias al apoyo económico de la burguesía catalana. Es importante mencionar que hasta ese momento la burguesía catalana era ultranacionalista española y defendía con vehemencia su españolidad en el Congreso de los Diputados. La situación de Cuba, sometida al mismo régimen arancelario que las provincias peninsulares, no agradaba a los empresarios catalanes. En julio del año 1882, la presión ejercida por la burguesía catalana logró la aprobación de la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas, con la intención de reservar el mercado de Cuba y Puerto Rico para su producción industrial. Esta ley establecía aranceles del 40 al 46% para todos los productos extranjeros. Aunque lograron cierto éxito, la burguesía catalana no quedó totalmente satisfecha y en el año 1891 presionaron al presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas, para que tomara medidas que fortalecieran el proteccionismo económico y evitaran por completo las importaciones textiles. Esto llevó a una regulación más estricta que no solo eliminó la competencia exterior, sino que también eliminó la competencia dentro del mercado nacional, lo que favoreció a Cataluña y el País Vasco en una economía española cartelizada e injusta. Entre 1891 y 1898, Cataluña logró duplicar sus exportaciones hacia las Antillas. En este punto debemos destacar que el proteccionismo económico establecido para fomentar la industria en Cataluña perjudicaba mucho más a Cuba que al resto de las provincias españolas. Debido a la distancia, una prenda catalana costaba mucho más en La Habana que en Alicante y era muchísimo más cara que otra que llegara desde Estados Unidos, si no fuera por el arancel protector. Sin duda fue la burguesía catalana la que más se opuso a las demandas que los cubanos realizaban para gozar de una mayor autonomía administrativa, política y sobre todo económica. Con razón, en el año 1901 el presidente del Consejo de Ministros, Praxedes Mariano Mateo Sagasta, afirmó: probablemente hayamos perdido Cuba debido al privilegio del que se ha gozado Cataluña. El 60% del negocio industrial catalán se perdió en Cuba y eso explica muchas cosas. Los gastos generados por la guerra y la crisis económica que surgió al finalizar el conflicto llevaron al Estado español a incrementar los impuestos, lo que provocó significativas protestas, especialmente en Barcelona.
Desde pequeños comerciantes hasta grandes empresarios, muchos se rebelaron y llegaron al extremo de cerrar sus negocios para evitar pagar las contribuciones exigidas desde Madrid. Es importante destacar que muchos de los industriales que se rebelaron habían previamente obtenido beneficios a través del proteccionismo económico que obligaba a los españoles a adquirir sus productos. Sin embargo, cuando llegó el momento de pagar impuestos, una parte considerable de la burguesía catalana comenzó a considerar la posibilidad de utilizar la independencia como chantaje ante el gobierno central para obtener más privilegios y compensar las pérdidas a causa de la pérdida de Cuba. La burguesía catalana era consciente de que la independencia no sería conveniente debido a que su industria no era competitiva frente a la de Inglaterra, Francia o Alemania, pero sospechaban que emplear el discurso de la independencia podía ser un buen negocio para sus intereses. En consecuencia, la mayoría de la burguesía catalana no consideraba seriamente la independencia como una opción viable, pero veían en el chantaje una forma de obtener nuevos privilegios. Sin embargo, eran conscientes de que para que la amenaza de la independencia fuera creíble, necesitaban que el deseo de separarse del Estado español fuese ampliamente compartido y popular, lo cual no era el caso en ese momento. Por lo tanto, su enfoque fue promover obras literarias y ensayos políticos que, más allá de las intenciones de sus autores, avivaran el desprecio en el corazón del pueblo catalán hacia el resto de España. Si era necesario mentir o tergiversar el pensamiento de algunos escritores, lo harían. Para fomentar el sentimiento independentista decidieron distorsionar la historia y eso fue precisamente lo que llevaron a cabo. Así, la burguesía catalana encubría su profunda ambición y falta de solidaridad con el resto de España. De alguna manera llegaron a la conclusión de que debían crear su propio monstruo para asustar al gobierno central y finalmente se embarcaron en esa empresa. Con el tiempo, este monstruo se convirtió en un grave problema. En aquel contexto, los defensores del nacionalismo catalán encontraron una oportunidad propicia para ganar seguidores. Aunque hasta ese momento eran escasos, a partir de entonces una parte significativa de la sociedad catalana empezó a aceptar las narrativas ficticias presentes en las novelas históricas y ensayos políticos escritos por los románticos catalanes. Todo este conjunto de situaciones contribuyó al surgimiento de frases recurrentes en las calles de Barcelona a partir del año 1898, tales como "en Madrid pagan menos", "Madrid nos roba" o "Madrid despilfarra el dinero". Estas consignas propagandísticas empezaron a ganar cierto apoyo popular para el nacionalismo catalán y recibieron el respaldo económico no menospreciado de una parte considerable de la burguesía catalana. Como si fuera poco, la revuelta iniciada por comerciantes y empresarios catalanes llevó a la suspensión de las garantías constitucionales y a la declaración del estado de guerra en la provincia de Barcelona. Mientras los diarios catalanes atacaban a Madrid, la prensa madrileña respondía con igual vehemencia y los nacionalistas catalanes utilizaron esta situación para argumentar que Madrid no solo los perjudicaba, sino que tampoco los apreciaba. Concluimos entonces afirmando que el conflicto con el nacionalismo catalán comenzó a partir del año 1898 y por razones meramente económicas, y no en el año 1714 por razones bélicas, como ellos intentan hacernos pensar. Tras esto, los independentistas fueron desarrollando poco a poco su propia leyenda negra, refiriéndose a la supuesta conquista de Cataluña por España. 3. La manipulación de la historia. Con todo esto, se desarrolló un movimiento catalanista que se dedicó a distorsionar la historia y manipular a su conveniencia las palabras de cualquier escritor o ensayista que mostrara su afecto por Cataluña o expresara alguna crítica hacia el centralismo madrileño. El objetivo era expresar una versión histórica en la que Cataluña siempre aparecía como la perjudicada por la prepotencia de Castilla. De forma sorprendente, en el relato histórico ficticio propuesto por la corriente independentista catalana se afirmaba grotescamente que figuras como Colón o Cervantes eran catalanes, información que según ellos había sido ocultada maliciosamente por los historiadores castellanos. En un simposio organizado por el Institut de Nova Historia en noviembre del año 2014, es decir, ya en pleno siglo XXI, se presentaron con total seriedad y objetividad científica argumentos afirmando que Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes, Américo Vespucio, Hernán Cortés, Bartolomé de las Casas o Santa Teresa de Jesús, el Greco o incluso Leonardo
Leonardo da Vinci y William Shakespeare eran catalanes, pero un complot fraguado por los pérfidos historiadores castellanos los convirtió en españoles. Según este relato, Miguel de Cervantes Saavedra en realidad se llamaba Miquel Serván y la famosa Mona Lisa era Isabel de Aragón, hija del valenciano Ferran de Nápoles. Además, en el simposio se afirmó que los reyes católicos recibieron a Colón en el año 1493 en el actual Palacio de la Generalitat, que Américo Vespucio viajó a América en nombre del rey de Cataluña y que el apellido Vespucio era una adaptación italiana del apellido de Puig. Efectivamente, los miembros del Instituto de Nova Historia no trabajaron de forma gratuita, ya que recibieron 3 millones de euros de la Generalidad por los supuestos descubrimientos sobre el origen catalán de los grandes personajes históricos de España. Además, el Instituto de Nova Historia también recibió un total de 184.280 euros de la televisión pública catalana, es decir, TV3, por la producción de 6 documentales entre el año 2003 y 2019, en los cuales se defendían la controvertida teoría de que Cristóbal Colón era catalán o que Miguel de Cervantes y William Shakespeare eran la misma persona que hablaba y escribía en catalán. Uno de los documentales más conocidos y polémicos emitidos por TV3 y financiado por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales es Desmontando a Leonardo, donde se afirma que Leonardo da Vinci tenía ascendencia catalana y por ello incluyó en una de sus obras maestras, La Gioconda, unas montañas similares a Montserrat. El diario The Guardian dedicó un amplio reportaje a los descubrimientos, entre comillas, realizados por el Instituto de Nova Historia. El medio británico se preguntaba cómo es posible que la Generalidad haya pagado tanto dinero público a empresas relacionadas con el Instituto de Nova Historia que se dedica a propagar falsedades históricas propias de un programa de humor. Toda esta historia podría ser un chiste o una broma de mal gusto si no fuera porque los materiales elaborados por aquellos investigadores del Instituto de Nova Historia son hoy utilizados como material de estudio, y esto es lo verdaderamente espeluznante para dar clase por los profesores y docentes de las principales universidades y colegios de Cataluña. No obstante, la estrategia más sutil llevada a cabo por la corriente independentista catalana fue presentar a los destacados hombres de la cultura catalana, quienes amaban a Cataluña sin odiar a España, como los padres del independentismo catalán. Para ello manipularon y ocultaron partes esenciales de su pensamiento, como sucedió con Jaime Balmes, Jacinto Verdaguer o Eugenio de Ors Rovira. Para estos autores, la catalanidad no se oponía a la españolidad, y eso es lo que hoy se les oculta a los catalanes. De hecho, el propio Jacinto Verdaguer dedicó versos a los héroes castellanos y catalanes que ofrendaron su vida en la batalla de Lepanto, comandados por el castellano Juan de Austria y el catalán Luis de Requesens. No hay duda de que estos grandes poetas amaron a su Cataluña y se esforzaron por elevar su lengua materna a la altura de lengua literaria, pero lo hicieron sin renegar de España, su madre patria. 4. El idioma castellano en Cataluña. Lo cierto es que la historia del castellano en Cataluña es bastante más antigua de lo que los independentistas nos intentan hacer creer. Frente al bulo de que el castellano en Cataluña fue una imposición de los Borbones o incluso de Franco, cabe mencionar que ya se hablaba castellano en Cataluña desde el siglo XIV, y esto es algo fácilmente entendible y demostrable. Miren, las epidemias de peste negra que se dan en el siglo XIV en toda Europa son especialmente nocivas en las ciudades portuarias, ya que era habitual que las ratas viajasen en los barcos y transmitiesen las enfermedades por todo el Mediterráneo. Esto explica que Cataluña y en especial Barcelona sufriesen una notable disminución de su población debido a esta enfermedad. Cataluña pasaría de tener 500.000 de habitantes a 300.000 y Barcelona de 50.000 a solo 28.000 en muy pocos años. Esto provocó una ausencia de mano de obra que obligó a llevar paulatinamente a trabajadores de Aragón que hablaban un dialecto muy similar al castellano. Aparte, los constantes contactos comerciales entre Cataluña y Castilla debido al sector textil también motivaron a muchos comerciantes catalanes a aprender castellano. En ese momento ambos idiomas se parecían más de lo que se parecen ahora y resultaba incluso más sencillo de aprender. Además, también es importante recalcar que eran ya muchos los libros que se editaban en castellano desde Cataluña.
En el siglo XVI, el tortosino Cristòfol Despuig comentaba que en las ciudades grandes y en los pueblos que están junto a los caminos reales apenas queda ya nadie que no sepa hablar castellano. Es de suponer que quizás el castellano no fuese la lengua más usada en Cataluña, pero lo que no podemos negar es que tuviese ya una importancia notable desde hace varios siglos, lo cual convierte a este idioma en una lengua tan catalana como el catalán, del mismo modo que el catalán es una lengua tan española y tan hispana como el castellano. 5. El racismo que oculta el nacionalismo catalán. A finales del siglo XIX el nacionalismo catalán adquirió unos tintes un tanto turbios. Aparecieron una serie de autores que defendían la superioridad de los catalanes por cuestiones raciales. El máximo exponente de este pensamiento fue el conocido como Dr. Robert, que pese a no ser catalán estudió en la Universidad de Barcelona y acabó siendo nacionalista catalán. Llegó a ser alcalde de Barcelona y por ello tiene estatuas dedicadas en esta ciudad. Este tipo defendía la superioridad de unas razas frente a otras, como defendía el denominado racismo científico, que de racismo tenía mucho y de científico más bien poco. De hecho, entre las teorías de la superioridad racial de los catalanes encontramos muchas similitudes con las teorías que posteriormente crearán la ideología nazi en Alemania. Estos pensamientos se apoyaban en el hecho de que los catalanes o los vascos habían conseguido desarrollar una industria que no se había desarrollado en el resto de España, sin prestar atención a que precisamente ese desarrollo industrial había sido gracias a una imposición estatal que les otorgó unos privilegios que no tenía el resto de España. Como todo nacionalismo está basado en la soberbia, ya no solo en que ellos son diferentes al resto, sino que son superiores o mejores. Por eso, nacionalismo y racismo suelen ir de la mano. Como dijo en una ocasión Díaz Villanueva, allá donde te encuentres un nacionalista furibundo, hay un racista embozado. Es decir, los nacionalistas vascos y catalanes suelen defender que ellos son mejores que el resto, y eso es así de forma intrínseca, solo por nacer. 6. Cataluña y Franco. Otro de los argumentos comúnmente usados por los independentistas es que Cataluña durante el franquismo se convirtió en un reducto de resistencia frente al régimen, o al menos en un territorio incómodo para Franco y su gobierno, pero esto también es algo totalmente falso. Cataluña fue tan franquista y tan poco franquista como cualquier otro territorio de España. Por ejemplo, la burguesía catalana con bastante entusiasmo se sumó al golpe del 36 y muchos industriales catalanes huyeron a Burgos para estar a salvo. Es cierto que durante la guerra Cataluña quedó en el bando republicano, lo cual ocurrió, por cierto, en muchas zonas de España, no solo en Cataluña. Debido a que durante la guerra este territorio se encontrase en la parte republicana, muchos catalanes lucharon a favor de la república, pero esto era más por lo que se llamaba lealtad geográfica que por otra cosa. Hay que entender que cuando la guerra empezó te tocaba en un bando según donde estuvieses, independientemente de cuál fuese tu ideología. Por ejemplo, si cuando empezó la guerra estabas residiendo en Segovia, es muy probable que te llamasen a filas para ir a luchar a favor de los sublevados, y si estabas en Madrid, a solo 80 kilómetros, el bando republicano sería el que te llamaría para luchar por su causa. De hecho, la mayor parte de los republicanos lucharon en el bando republicano, igual que Cataluña. Como curiosidad, eso sí, conviene hablar del Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, que era un grupo de voluntarios catalanes que en diciembre del año 36 se pasaron al bando sublevado. Esto, por ejemplo, no pasó en Madrid, no hubo voluntarios que se pasasen al bando sublevado, y es muy interesante tenerlo en cuenta precisamente para desmentir esa idea hegeliana de que los catalanes eran un grupo homogéneo con unas mismas ideas políticas que además se diferenciaban de lo que pasaba en el resto de España. Ya terminada la guerra y consolidado el régimen franquista, los sectores perjudicados y beneficiados por las políticas de Franco fueron los mismos en Cataluña que en el resto de España. Hubo las mismas represalias hacia la gente opuesta a Franco en Cataluña que en Madrid, en Valladolid y un largo etcétera. Con respecto al fomento de la economía, al haber ya en Cataluña un tejido industrial notable, el régimen lo promocionó y benefició todo lo que pudo, ya que uno de sus objetivos era la industrialización del país entero. Hay que recalcar que la industria catalana se benefició mucho de las características autárquicas del franquismo. Esto, por supuesto, le dio mucho más apoyo a Franco por parte de los sectores industriales y empresariales de Cataluña. Los catalanes veían con evidente simpatía cómo las políticas de Franco se traducían en más trabajo y prosperidad para sus regiones, lo cual, por cierto, acabó generando una ola migratoria desde los distintos territorios de España.
Estas migraciones se producían sobre todo desde los territorios más pobres hacia los más ricos, hacia Cataluña, que gracias al franquismo se convertía en una de las regiones más prósperas de España. Pero estas migraciones no eran algo planificado a nivel estatal, ni mucho menos, como también señalan los independentistas, alegando que se buscaba castellanizar Cataluña. Estas migraciones únicamente atendían a la necesidad de las personas de buscar trabajo, mudándose de zonas donde no los hubiese a zonas que sí lo hubiese. Y son movimientos que, por cierto, han ocurrido siempre, incluso hoy día. Además, esto no ocurrió solo en Cataluña. Madrid, Bilbao, Valladolid se llenaron de inmigrantes extremeños, andaluces, gallegos, manchegos o murcianos. Explicado eso, esta falacia de la supuesta inmigración planificada a nivel estatal hacia Cataluña para anular una supuesta identidad catalana queda fácilmente desmentida. Otro dato interesante para desmentir ese supuesto enfrentamiento entre Cataluña y Franco es que fue el gobierno franquista, que ejercía una fuerte intervención estatal en el sector industrial, el que desarrolló la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, más conocida por sus siglas SEAT. Pues bien, fue decisión del gobierno de Franco poner las fábricas de estos automóviles en Barcelona, precisamente porque allí ya había algo de tradición industrial. Téngase en cuenta que la marca de coches de lujo conocida como Hispano-Suiza tenía su fábrica en Barcelona hasta el inicio de la Guerra Civil. Las empresas industriales catalanas se beneficiaron de la política proteccionista que se dio en España durante el franquismo, lo cual provocó un crecimiento enorme de Barcelona. Un proceso similar de crecimiento industrial experimentó también Vizcaya en el País Vasco. El régimen de Franco llegó a ser muy popular en Cataluña. Recordad, por ejemplo, los enérgicos recibimientos que tenía Franco cuando visitaba Barcelona y otras ciudades del interior de Cataluña, que soy consciente de que puede haber una labor propagandística detrás de estas imágenes, pero desde luego no había un sentimiento de especial rechazo hacia su figura, lo mismo que ocurría en el resto de España. Es cierto que ya en la década de los 70, llegando al final del régimen y cuando más blando se había vuelto, había cierto rechazo y valoraciones muy críticas con el franquismo en los ambientes universitarios e intelectuales de Barcelona, pero ese fenómeno ocurría en los ambientes intelectuales de Madrid también. Por ejemplo, la mayoría de las fotografías de época en las que aparecen manifestantes jóvenes y universitarios siendo perseguidos por los grises estaban ubicadas en la ciudad universitaria de Madrid, pero son sucesos que se daban de forma esporádica en todo el país. Es fácil concluir este tema diciendo que Cataluña fue tan franquista y antifranquista como el resto de España. 7. Cataluña y el fomento del odio en la actualidad. El actual independentismo catalán, especialmente sus políticos, buscan crear enfrentamiento entre la población y sembrar odio. No es casual que viésemos, por ejemplo, a Rufián llamando pijos a manifestantes que opinaban diferente a las políticas del gobierno del que él era socio, cuando precisamente esos pijos, como decía él, son contribuyentes de barrios de Madrid pobres y ricos que le estaban pagando el sueldo con sus impuestos. Tampoco es casual, por ejemplo, aquel polémico tuit de Clara Ponsatí mofándose de los muertos de la Comunidad de Madrid los días más cruentos y mortíferos de la pandemia, que por cierto contó con el me gusta del exiliado Puigdemont. Sin olvidar el caso más bochornoso que vivimos hace cosa de 2 años con las amenazas violentas y el acoso a un niño de 5 años que se hizo desde sectores del independentismo catalán porque la familia del crío solicitó que tuviese clases en castellano, algo que por cierto es totalmente legal. Por recordar algunas de las salvajadas que se dijeron en Twitter, recuerdo aquella que decía «Me apunto a apedrear la casa de este niño», y esto lo dijo en Twitter Jaume Fàbrega, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. El mosso d'esquadra, o policía autonómico, Albert Donaire, publicó el siguiente tuit: «Este niño se tiene que encontrar absolutamente solo en clase. En las horas en las que se hacen en castellano, los otros niños deberían salir de clase. Reaccionemos así o nos matarán la lengua». Lo que realmente quieren estos indeseables es conseguir que el resto de España odie ya no solo a los independentistas, sino a todos los catalanes, para así apoyar su discurso en que España les trata mal y conseguir que todos los catalanes se vuelvan independentistas. Así que frente a eso, mi conclusión es bastante clara: no caigamos en la provocación de la gentuza que fomenta el odio y sigamos creando fraternidad entre hispanos, que es lo que somos, como respuesta al odio que plantea la cara más ruin y grotesca de la política española, que nos tratemos como hermanos, que es lo que más daño le hace al independentismo, y como siempre digo, unidos somos imparables.
Muchas gracias a los que compartís mis vídeos, os suscribís al canal y comentáis en el contenido. Si queréis contraargumentar algo de lo que se ha dicho en este vídeo, os leo en los comentarios, así que venga, recoge y dale a me gusta, que nos vamos.